en Cristo. ¿Ya? Para los que toman nota, hermanos, voy a compartirles, hermanos, del libro de Colosenses, específicamente del capítulo 2, el verso 6 al 10. ¿Ya? Lo primero que tenemos que decir, hermano, para poder contextualizar, es que en esta carta el apóstol Pablo, hermanos, jamás había visitado Colosa, ¿ya? Que es a donde está dirigida, ¿cierto?, esta carta. Y que esta comunidad de hermanos había comenzado con la predicación de uno de sus colaboradores, en este caso el hermano Epafras, quien había visitado de hecho a Pablo en la cárcel en Roma donde estaba. ¿Ya? Y lo segundo, hermanos, es que a pesar de que muchos habían recibido y experimentado la nueva vida en Cristo, existía mucho sincretismo, entendiendo cierto sincretismo como la mezcla entre filosofía griega, ¿cierto?, y religión, por todo el mundo judío y los judaizantes que existían en ese tiempo. ¿Ya? Tenemos que saber estas cosas para poder entender un poco qué es lo que quiere decir nuestro hermano Pablo. Y Pablo en este texto, hermano, nos recuerda de una forma muy clara y categórica cuál es nuestra nueva vida en Cristo. ¿Ya? Vamos a dar lectura al texto, hermanos. Capítulo 2, del verso 6 al 10, hermano. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, Pablo comienza y nos dice, por tanto, contextualizando que a estos hermanos, ¿cierto?, eran cristianos, habían recibido al Señor. Por tanto, hermanos, de esa misma forma que recibiste a Cristo, recordándonos un poco cómo estábamos y dónde estábamos cuando estábamos sin Cristo, la necesidad de Cristo que debemos tener permanentemente en nuestras vidas, hermanos. Así, hermanos, de esa misma forma, como recibiste al Señor, andad en Él. Revisando, hermano, el texto de Colosenses capítulo 1, del verso 3 al 7, nos dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús,
por lo que Epafras había compartido con él de estos nuevos hermanos en Colosa, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hermanos, ¿cómo deben conocer a los hijos de Dios? ¿Cómo nos deben conocer? Por el amor que mostramos los unos por los otros. ¿Cierto? Y del amor que tenéis y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así, hermanos, recordándolos del día que recibimos, cómo nos encontrábamos, hermanos. Y esto, de verdad, hermanos, jamás tenemos que olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Porque si nos olvidamos, hermano, despreciamos esta gracia. Y como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Por tanto, de esa misma forma, andad en él, no olvidándonos de dónde nos sacó el Señor. Como consecuencia lógica de haber recibido, hermano, debemos seguirle. Y aquí viene el texto de Marcos y nos dice, Marcos 8:34, que nos recuerda, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero esto no es solamente para el día que recibí. Esto es para todos los días, hermano. Día a día. Por eso Pablo nos recuerda y nos dice, andad en él. ¿Cómo? Siguiendo sus pisadas. Hermanos, Él es nuestro Maestro. ¿A quién debemos seguir? A Cristo. Pero cada día. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma, hermanos? Tome su cruz. Tomando la cruz, hermano. Ir a la cruz a morir a nuestros deseos, nuestros anhelos, para dar paso a la persona que estamos siguiendo, a Jesucristo. Andad en Él, caminar en sus principios, obedeciendo su palabra el día a día.
Porque esta es la única forma, hermanos, que haya un cambio de vida, un cambio de mentalidad. Y recordamos esta palabrita que comenzamos con ella, metanoia. Cambio de mentalidad, hermano, cambio de vida. No podemos, hermanos, seguir nuestra vida de hijos del Señor a la pinta nuestra. No podemos, hermanos. Somos una nueva criatura. Experimentamos la muerte y la resurrección cuando recibimos al Señor. Fuimos a las aguas y lo declaramos. Porque tiene que ser una verdad en nosotros, hermanos. Tenemos que experimentarlo día a día. Y ahí es donde tenemos problemas. Tenemos problemas en morir, hermano. En reconocer día a día el señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso, hermano, el apóstol Pablo envía esta carta, tanto para los que vivían en Colosa, como para hoy día nuestras propias vidas. Continúa el texto y nos dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Arraigados, hermanos, con firmeza, con raíces firmes, con los cimientos firmes en la fe en Cristo, echando raíces profundas, sustentado en la roca que es Cristo. Hermanos, tenemos raíces firmes porque no están sustentadas en nosotros, sino que en Cristo, que es la roca. Mientras estemos, hermanos, en Cristo, somos inamovibles. Pero desviamos nuestra mirada, hermanos, y cualquier viento nos saca del camino. Sobre edificados. Estamos siendo formados, hermanos. Estamos siendo edificados en un cimiento firme, consistente, no en algo vacío. Deuteronomios 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y ninguna iniquidad en Él. Ninguna iniquidad en Él, hermanos. Es justo y recto. Si estamos en Cristo, hermanos, si el cimiento de nuestra fe es Jesucristo, día a día, ¿seremos desviados? No, hermanos. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
¿Dónde estamos siendo edificados nosotros, hermanos? ¿En quién estamos siendo formados? En la roca. Estamos siendo arraigados en lo firme, en Cristo. Por eso, hermano, es triste que hoy día hayan asientos desocupados. Pablo estaba preocupado por estos nuevos hermanos, porque venían ciertos filósofos. Habían hermanos o supuestos hermanos que encontraban que el mensaje no era suficiente, que había que agregarle algo más. Hermanos, el mensaje del Evangelio que se predica en esta iglesia, ¿es suficiente? Es suficiente, hermanos. Porque no es por conocimiento propio. Es Cristo revelándose a nuestras vidas. Buscaba el significado de sobreedificar y decía, edificar algo de manera apropiada, con sus especificaciones predefinidas. En Cristo, hermano, no hay detalle. ¿O faltará algo? En Él estamos completos, hermanos. Pero en Él, separados de Él, nada podemos hacer. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y en quién estamos siendo edificados nosotros? En Cristo, hermanos. El verso 8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Abramos los ojos, hermanos. Mirad que nadie os engañe. Fijemos bien nuestra mirada. Fijar nuestra mirada a un objetivo. Porque yo, ¿qué hago? Miro, pero no veo los detalles. No observo. Pero si tengo mi mirada fija en el objetivo que es Cristo, que es la roca, ¿me podrán venir a engañar? ¿Podré oír otra voz que no sea la de Jesucristo? No, hermanos, porque tengo mi mirada fija. Estoy expectante, observando los detalles. Porque estoy en Él. En YouTube hay muchas cosas bonitas, hermano. Hablan espectacular. Pero ese evangelio, hermanos, la palabra dice huecas sutilezas. Huecas, error. Sutilezas. Vacías, errores, vacíos.
Pero si estamos oyendo evangelio, si estamos oyendo la voz del Señor, hermanos, nuestro cimiento es firme. Seremos inamovibles, porque no están nuestras fuerzas, sino Cristo en nosotros. Él haciendo su obra en nosotros. Porque nos intentarán engañar con formas diferentes de ver la vida, pero que son contrarias a Dios. Huecas, vacías, sutiles, errores, pero que son sutiles, casi imperceptibles. Tienen apariencia, pero están vacías. No tienen consistencia, hermano. Religión. En ese tiempo eran los judaizantes. Hoy en día, hermanos, tenemos una gran variedad de lo que quiera. El mercado está, pero si quiere prosperidad, si quiere humanismo, tenemos de todo, hermanos. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros si estamos fundamentados en Cristo, en la roca? ¿Qué necesitamos? Oír evangelio. Oír evangelio. Hermanos, nos reunimos los domingos acá. Pasa toda la semana. Tenemos un culto hogareño en las distintas ciudades. Y nuestro Señor Jesucristo nos llama a tomar la cruz todos los días. Todos los días. Porque Él sabe, hermano, nos conoce. Que debemos estar constantemente expuestos a la palabra, hermano. Para que todos estos errores, todas estas huecas sutilezas no vengan a confundirnos, hermano. Que nadie los engañe. Tome su cruz cada día y sígame. Sígame. Tenemos que seguirlo a Él. Debemos aprender de Él. Él es nuestro maestro. Somos formados a su imagen y semejanza. Porque en Él, hermanos, está toda la plenitud. En Él somos completos. El texto decía: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. ¿A quién debemos seguir? A Cristo. Día a día. Porque el verso 9 nos dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, toda. Corporalmente. ¿Qué nos querrá decir? Que Jesús, hermanos, es Dios. 100% Dios, 100% hombre. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios, hermanos. Y Dios, Jesucristo mismo,
hoy día habita en cada uno de nosotros. En Él estamos completos, hermanos. Cuando el Padre nos mira, cuando Él nos ve completo. Porque ¿a quién ve? A Cristo que está en nosotros, hermanos. Pero Él mismo nos hace consciente a nosotros. Y nosotros nos miramos. Nos observamos frente al espejo y decimos, nos falta mucho. Sí, hermanos. Porque estamos siendo edificados en Él. Pero en Él estamos completos. Hermanos, nos alegramos por esto, nos gozamos por esto, porque estamos completos en Él. Por lo mismo, hermanos, si Jesús está en nosotros, estamos llenos de Él. Estamos llenos de Él, hermanos. Y aquí, cuando decimos completos, viene una palabra griega, que es la palabra pleró, y que la ocuparon los escritores, en este caso Pablo, porque era una palabra que magnificaba el todo, el estar lleno, el estar completo. Él es el pleró. Hermanos, mientras estemos en Él, no nos falta nada. Nada, absolutamente nada. Y cuando expresaban esta palabra, ellos la identificaban como un río que venía desbordante, que aún más de su capacidad. Completos, hermanos, en Él. Por eso, hermanos, una llenura total. Que incluso va más allá de la capacidad que podamos tener cada uno de nosotros. Porque Él no tiene límites. Hermanos, nuestras relaciones, el mundo, siempre nos va a querer separar. Siempre nos va a querer apartar de esta verdad. Pero hermanos, no nos confundamos. En Él estamos completos. El verso 10 nos dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De todos los dominios, hermano. Este es el Dios que tenemos, hermano. El que creó todas las cosas. El que va más allá incluso de nuestra mente. El mundo siempre nos va a querer apartar de la cabeza, que es Cristo. Nunca vendrán de frente, siempre con engaños, con mentiras. Hermanos, la religión encadena al ser humano a sus obras. Hoy día nosotros vivimos por gracia. Pero esta gracia, hermano, es la que nos tiene que llevar todos los días a la cruz. A seguirle a Él. A no apartarnos, hermano, de esta verdad que hoy día está en nuestros corazones. Nosotros no somos diferentes a esa iglesia de Colosa, hermano.
No somos diferentes. Estamos expuestos a este mundo, a huecas sutilezas, a la religión que constantemente está bombardeando. Confiemos solo en Él, en su obra en nosotros, hermanos, en sus fuerzas y no las nuestras, creyendo plenamente que Él es el que hace todo en nuestras vidas, hermanos. Hermanos, no hay una pizca, no hay un mérito en nosotros, hermanos. Es solo Cristo, solo Cristo. Y esto es lo que jamás tenemos que olvidarnos. Porque todo lo hace Él. Porque Él es el todo, hermanos. Él es el todo. ¿Seguiremos escuchando, hermano, huecas sutilezas? ¿O filosofías de hombres? Si tenemos el Evangelio de Cristo a nuestra disposición. Y hermano, lo tenemos todos los días. Todos los días. Hay revelación suficiente en cada uno de nosotros, hermano, para escudriñar la Biblia, para tener intimidad con el Señor. Hermanos, si hay en nosotros dudas, hermanos, vayamos delante del Señor. Porque en Él estamos completos. Porque Cristo que habita en nosotros, en Él habita toda la plenitud de la deidad, Dios mismo. Y Él habita en nosotros. Vasos de barro, pero que están llenos, hermanos, de un Dios grande, poderoso. En Él somos inamovibles. Solo en Él. La roca de aquí, que es Cristo, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor haya hablado a sus corazones, así como al mío. Bendiciones, hermanos. Que tengan una buena semana. Que el Señor nos guarde donde quiera que estemos. Hermano.